Hola queridos amigos, queridos hermanos, todos los que están viendo este video. Quiero hacer un mensaje breve porque hoy estamos en plenas celebraciones de Semana Santa. ¿Y Semana Santa, qué es eso? Obviamente es un periodo del año donde recordamos momentos claves de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizá muchos se pregunten, ¿qué es santo? ¿Por qué se llama Semana Santa? ¿Qué significa la palabra santa? Porque para muchos la palabra santo quiere decir ser bueno. Entonces quizás esta será una semana para portarse bien, para ser buenos. Muchos de hecho lo ven así. Se apartan de cierto tipo de comida, de cierto tipo de actividades y se concentran en ser buenos esta semana. Ni bien termina la Semana Santa, volvemos a la normalidad, que básicamente es no somos buenos. Pero la palabra santo tiene mucho, mucho más que ver con otras cosas que con simplemente ser bueno, portarse bien. Y definitivamente la Semana Santa tiene mucho más que ver con nosotros tratando de ser buenas personas para agradar a Dios o recordar a Dios o a Jesús o tratar de imitar a Jesús de alguna manera. No, de hecho, la Biblia enfatiza muchísimo en la santidad de Dios. Quizás la palabra santo o santidad es la palabra que más se usa en la Biblia para describir a nuestro Señor. Y la idea que transmite la Biblia acerca de la santidad es que Dios, como el creador, el ser supremo, el hacedor de todas las cosas, Él es santo, Él es único. Eso es lo que significa la palabra santo, único. Literalmente santo significa apartado de, separado de. Entonces la Biblia cuando habla de Dios siendo santo, está diciendo que Dios es único, Él es apartado de todas las cosas, Él es separado de todas las cosas, porque no hay nadie como Él. No quiere decir que Él se aparta, sino que no hay nadie como Él. Él es único. Y una manera muy, muy útil que yo he encontrado para entender cómo la Biblia define la santidad está con el ejemplo del sol. El sol es único, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestro sistema solar, perdón, y por lo menos en nuestra perspectiva desde la Tierra, el sol es único. No hay otra fuente de energía y de vida como el sol. Sin el sol y su poder no habría vida en esta Tierra. El sol da fuerza, de energía, nos da la luz, nos da calor y muchas cosas más que son importantísimas para la vida. Pero también el sol al mismo tiempo es peligroso. Tú no puedes acercarte al sol, ¿no es cierto? Ningún programa espacial ha intentado enviar una sonda al sol porque es imposible. Hablamos de las sondas que llegan a Marte y hemos visto cómo el ser humano ha pisado la luna, pero nadie habla de pisar el sol, porque si te acercas demasiado al sol, obviamente terminarás destruido. La fuerza, el poder que emana del sol te destruye, te quema. Y es esta paradoja que encontramos en el sol, que es que da vida, que es poderoso, pero que al mismo tiempo es muy peligroso. Esa es la idea básica que la Biblia transmite acerca de la santidad de Dios santo. Cuando una persona que es impura se acerca a Dios santo, puro, muere sin remedio. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. Su bondad, su pureza, su fuerza es tan grande que destruye a cualquier persona, cualquier cosa que se acerca a Él. Cualquier cosa o persona que no sea buena. Y vemos esta paradoja, por ejemplo, cuando Dios habló a Moisés en el Antiguo Testamento. Dios le dijo, se presentó a Moisés en medio de una zarza que estaba ardiendo y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando ahora es tierra santa. Esto está en Éxodo 3. Moisés se cubre el rostro porque está aterrorizado. Moisés está lleno de miedo y en ese instante Dios le dice, no te acerques. Mira tu Biblia, Éxodo 3, desde el verso 5. Y es muy intenso ese encuentro. Y Dios le dice, no te acerques, porque la vida de Moisés, siendo mortal, siendo pecador, está en peligro
porque Él está en la presencia de Dios Santo. Esta realidad también la vemos, por ejemplo, en el templo del Antiguo Testamento. El templo de Israel era un lugar donde estaba la presencia de Dios manifiesta en el centro del pueblo mismo. Así como el sol está en el centro de nuestro sistema solar, el templo estaba en el centro del pueblo de Dios, el templo. Y había una habitación especial dentro del templo que se llamaba el lugar santísimo. Era el lugar donde estaba la presencia misma de Dios, el lugar donde uno entraba en la presencia de Dios. Y al tener el templo cerca, los israelitas tenían la seguridad de que Dios estaba cerca a ellos, pero al mismo tiempo que el templo les daba seguridad, les daba consuelo, les daba esperanza, porque Dios está con nosotros, al mismo tiempo era un lugar peligroso, muy peligroso. Si el sumo sacerdote, que era a propósito, el único que podía ingresar una vez al año al lugar santísimo, si él entraba a ese lugar con un pecado, moría instantáneamente. Es complicado, ¿verdad? ¿Cómo evitas el peligro de la santidad de Dios? Y en las Escrituras vemos que la solución para que un pecador entre en la presencia santa de Dios no es exigiéndole al pecador que sea puro, que se purifique, que sea santo para entrar en la presencia del Dios santo. No, no es a través de nuestra fuerza moral, de nuestra pureza moral, sino que Dios les da pureza ritual. Déjame explicarte un poco esto. Para que las personas no murieran por causa de que ellas eran impuras, Dios les dio un sistema para que el pueblo se purifique de forma ritual. Ellos debían apartarse, por ejemplo, de cosas muertas, de animales que Dios dice que eran impuros, o de ciertas situaciones, enfermedades, tocar, por ejemplo, cuerpos muertos o animales muertos, incluso algunos fluidos corporales, como la sangre, te hacían ritualmente impuro. No es que la persona en sí misma era catalogada, todos somos impuros y pecadores, pero especialmente estas cosas te hacían ritualmente impuro. Era una forma de simbolizar y representar el estado en que vivimos, manchados, pecados, impuros delante de Dios. Entonces Dios les da instrucciones en el Antiguo Testamento de pasos que debían seguir para limpiarse de estas impurezas. Para que ellos pudieran acercarse al templo donde está la presencia de Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero luego hay un giro inesperado y muy sorpresivo, porque por 600 años Dios les dice a los israelitas que deben purificarse ritualmente, y por 600 años los israelitas más o menos están cumpliendo estas reglas, hasta que llegamos a la época del profeta Isaías, donde encontramos un relato muy asombroso que va a romper este molde y que también va a servir como un adelanto para la Semana Santa. En el libro de Isaías encontramos este relato en los primeros capítulos, donde el profeta tiene una visión de Dios en el templo. Isaías ve a Dios, se encuentra con Dios. Los ángeles están cantando, Dios es amor, amor. No, los ángeles están cantando, santo, 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 enfatizando la santidad del Señor. Y Isaías está desesperado, él cae al piso, muerto de miedo. El terror se apodera de él porque él sabe lo que la santidad de Dios quiere decir para él. Quiere decir que son malas noticias. Él está en un lugar donde no debería estar, en el templo, y él no es sumo sacerdote y está ahí siendo impuro. Por lo tanto, él sabe que el más terrible futuro le espera. Él debe morir. Pero algo muy extraño sucede en esta visión. En lugar de que Isaías muera, uno de estos seres celestiales, un ángel, se acerca a él y en sus manos tiene un carbón que este ángel tomó del altar, un carbón encendido que está tan caliente que tiene que ser tomado con tenazas. Un carbón encendido, como el sol que quema. Entonces este ángel se acerca a Isaías y le toca con el carbón en sus labios. Y en ese momento algo sumamente extraño sucede. Isaías, que era impuro, Isaías, que él sabía que iba a morir por estar en la presencia de Dios, pero cuando el carbón le toca, sucede algo muy espectacular. En vez de que el carbón se contagie, por así decirlo, de la impureza que está viviendo en Isaías, el carbón purifica a Isaías. El ángel le dice, con este carbón he tocado tus labios
para quitar tu culpa y perdonar tu pecado. Búscalo, está en Isaías capítulo 6, verso 7. Toda esta historia está en el capítulo 6. De alguna manera este carbón purifica a Isaías y esto es muy notable porque normalmente cuando en el Antiguo Testamento cuando tú tocas algo impuro, la impureza de esa cosa se pegaba a ti, te transmitía la impureza. Pero aquí en Isaías vemos un nuevo cuadro donde la impureza es limpiada y purificada al ser tocada con este carbón tan ardiente, tan santo que purifica a Isaías. Y este cuadro tiene su perfecto cumplimiento precisamente en Semana Santa. 750 años más tarde de esta profecía, de esta visión que tuvo Isaías, nació Jesús, vino Jesús, el Hijo de Dios. Y vemos que Él también hace cosas raras y escandalosas para los judíos que estaban acostumbrados a este sistema ritual de purificarse. Porque Jesús toca cosas impuras, mejor dicho, toca personas que según la misma ley de Dios eran impuras. Pero de la misma manera que el carbón de Isaías, Jesús no se contamina de la impureza. Al contrario, Él toca enfermos como una mujer que tiene flujo de sangre o leprosos. Incluso Él toca muertos. Y cuando Jesús les toca, no es la impureza de estas personas que se transmiten a Jesús, sino que todo lo contrario, la pureza de Jesús es transmitida a estas personas y quedan sanos. Y los muertos resucitan. Jesús es el carbón encendido de Isaías. Es más, Jesús dice que Él es la santidad de Dios encarnada. Él es el verdadero templo y que sus discípulos son parte de este templo. Por eso los cristianos creemos que la única forma de tener acceso a Dios, el único camino, el único medio de salvación en el cual una persona como yo, pecadora, impura, tenga la posibilidad de entrar en la presencia santa de Dios y habitar con Él por siempre, es por medio del toque de Jesús, por medio de que Cristo me purifica, Él me santifica. Él me da su justicia. Él me perdona. No soy yo. La Semana Santa no tiene que ver con nosotros y lo que nosotros hacemos para estar mejor delante de Dios. La Semana Santa tiene que ver precisamente con lo que Dios hizo para que tú y yo pudiéramos estar con Él. Y hoy que es Jueves Santo, te invito a recordar precisamente lo que Jesús nos dejó en esa cena. Hoy recordamos la última cena del Señor. Y en la cena, cuando Jesús toma la copa y dice, beban esto que es mi sangre, y luego toma el pan, lo parte y dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Luego Él dice, hagan esto en memoria de mí. Y después de tomar la copa dice, esta es la copa del pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Jesús está diciendo, recuerden. Recuerden, y lamentablemente eso es lo primero que nosotros tendemos a olvidar. Recuerden que no se trata de ustedes siendo buenos, ustedes abriéndose un camino hacia Dios por medio de sus buenas obras. Recuerden que Dios los amó tanto que Él envió a su Hijo para morir por nosotros, para pagar el precio. Y es Él tocando al impuro, Él tocando al pecador, que puede perdonar, que puede limpiar, que puede purificar. Entonces, este Jueves Santo, recordemos esta verdad, recordemos, no olvidemos que para ser renovados, para ser fortalecidos, para tener el gozo de poder acercarnos a Dios y presentarnos a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras falencias, necesitamos únicamente la misericordiosa mirada de Jesús, su amoroso toque. Y lo tenemos. La Biblia precisamente Jesús dijo, recuerden, este cuerpo ha sido entregado por ustedes. Esta sangre ha sido derramada por ustedes. Recuerden, vivan esto en fe. Participar de la fe, tener fe en Cristo, es precisamente tocarle por fe,
Como la mujer que tenía el flujo de sangre tocó el manto de Jesús y quedó sana. Hoy tú y yo podemos tocar a Jesús por medio de la fe. ¿Cómo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y junto conmigo haz esta oración. Hoy Jueves Santo. Padre, te agradecemos que hoy podemos recordar este hecho maravilloso, que tú enviaste a tu Hijo. Dios, el Creador, vino en la persona de Jesús. Vino no a juzgar, no a condenar, siendo que Él debería haber juzgado y condenado porque somos pecadores y te hemos dado las espaldas y no merecemos más que la ira y la condenación de Dios. Pero Él en su gran amor nos mostró tu misericordia, Padre. Gracias. Gracias. Gracias porque esta Semana Santa precisamente está para recordarnos esto, para darnos la esperanza, para renovar nuestras fuerzas, para recordar que hoy nosotros, pecadores, podemos tocar a Cristo y por medio de Cristo tener acceso a la entrada a la presencia santa de Dios, y que esta presencia santa no nos consume, no nos destruye, sino que nos purifica, nos limpia. Gracias porque la cena también nos recuerda esa comunión. Nos recuerda que estamos invitados a entrar en comunión contigo. Así que hoy, Padre, te ruego por todos mis hermanos, mis hermanas, sus familias, que tengan una Semana Santa muy bendecida y que esta verdad que hoy recordamos pueda llenarnos de fuerza, de ánimo y de fe, de esperanza en esta peregrinación que es la vida. Queremos hacerlo siempre de tu mano. Queremos vivir conforme a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Jueves Santo. Que Dios te bendiga.